Pasos de fe, palabras de vida. Estás en tu programa Caminando con Jesús. Caminando con Jesús. Te invitamos a compartir este tiempo de gracia en este programa radial junto a los hermanos Mario de León, Obed de León y Edgar Pimentel. Conectados en el 95.1 FM y globalmente a través de www.shekinatv.com o bien en Shekina TV a través de Roku. No te muevas de tu lugar porque aquí caminamos juntos. Amén. Dios te bendiga, mi amado hermano, hermana que nos miras por medio de Facebook, por medio de Roku y pues todas las plataformas digitales que hay de Shekina 95.1 FM. Amén. El día de hoy tenemos un invitado, nuestro hermano Mario, nuestro hermano Obed, no pudieron estar aquí el día de hoy porque pues están trabajando en el templo, están trabajando en la construcción de la nueva casa para el Señor. Amén. Dios bendiga a todos nuestros hermanos que están ahí en el templo trabajando en esta hermosa mañana. Pues no desmayen mis amados hermanos, porque pronto tendrán su recompensa. Amén. El día de hoy traemos un tema que por título le puse Continúa la marcha, no te detengas. Es un tema que vamos a mirar 4 puntos claves acerca de marchar, tomando un ejemplo al pueblo de Israel. Amén. Con nosotros está nuestro hermano José Manuel Chávez. Amén. Dios te bendiga, hermano José Manuel. Amén, Dios te bendiga, hermano. Gracias por la invitación en esta hora de la mañana. Es un gusto estar aquí en las instalaciones de Shekina Radio. Amén. Tal vez por primera vez me siento contento, me siento agradecido con Dios por la oportunidad que se me da en este día. Amén. Y venimos a compartirles una enseñanza, venimos tal vez a darles unas palabras de aliento a nuestros hermanos en Cristo que nos escuchan a través de las diferentes plataformas digitales, por el cual nosotros venimos con el tema. Decía ya nuestro hermano Edgar, continúa con la marcha, no te detengas. Y más en este tiempo, ¿verdad, varón? Que estamos viviendo ya los días últimos, amén. ¿Sabes que Cristo viene? Amén. Estaba el otro día, precisamente creo que ayer o antier te mandaba el video de donde estaba yo viendo una predicación de una hermanita morenita, no sé si la pastora Francis Maitever, algo así se llama la pastora. Me impresionaba tanto el mensaje que daba esta mujer, y una de las cosas que ella decía, estamos con los vientos de las últimas profecías. Amén. En la cual la iglesia de Cristo ya no va a estar en este lugar. La iglesia y hace poco lo mirábamos, el domingo antepasado que estaba aquí nuestro hermano Alonso Chiquillo, platicábamos y nos daba el tema acerca del rapto y nos decía, bueno, para que la iglesia sea raptada, para que pase la última profecía, la iglesia tiene que ser raptada. Y amén, oyendo la predicación de la hermana que te digo, yo miraba eso, que ella decía, no puede cumplirse la última profecía porque aún está la iglesia. Amén, varón. Pero para eso tenemos que continuar marchando, no detenernos, no pararnos, seguir avanzando. Amén. Me gustaría, hermano Manuel, que si nos ayuda a orar para iniciar este programa y posteriormente nos lee Éxodo capítulo 14 en su verso 15. Amén. Así vamos a inclinar nuestro rostro, varón, y oramos. Padre, en esta hora de la mañana, de la parte del día, Señor, en el cual vamos transcurriendo, te damos gracias por la oportunidad que nos das estar en este lugar. Te damos gracias, Señor, porque tu misericordia nuevamente se extiende, Señor, para con nosotros, para con esos varones, Padre, que traen el proyecto, Señor amado, de hablar tu palabra a aquellas personas, tal vez, que necesitan una palabra de aliento, de aquellas personas, tal vez, Señor amado, que se sienten desanimadas.
que por medio de esta radio, Señor amado, les llegue, Padre, esta palabra de aliento. Sea usted quien use nuestros labios, que use usted nuestros pensamientos y que sean las palabras correctas, Padre, que salgan de nuestra boca para que tus hijos, Señor, en diferentes partes del mundo, tal vez en diferentes partes de la ciudad que nos escuchan por medio de estas plataformas digitales, tomen aliento, Señor, y sigan caminando adelante sin detenerse. En el nombre de Jesús te damos gracias. Aleluya. Amén. Alábale, varón. Alaba que Cristo vive. Amén. Amén. Así le vamos a dar lectura a lo que es Éxodo 14, 15, ¿verdad? Amén. Y dice la palabra del Señor. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Amén. Y ahí tenemos, pues, quería yo leer ese texto. Amén. Para que nuestros hermanos pudieran ver por qué se llama el programa. El tema continúa con la marcha, no te detengas. Fue algo que Jehová le dijo a Moisés: dile al pueblo, continúa marchando. Y para poder ir a la historia, recapitulamos en Éxodo capítulo 14 del verso 1 al 16. Lo vamos a ir desglosando poco a poco para que podamos entender. Amén. Amén. El punto número 1, 4 claves de marchar, tomando como ejemplo al pueblo de Israel, hermano Manuel. Amén. El primer punto fueron los problemas. El pueblo de Israel tenía un problema muy serio. Y lo podemos ver en Éxodo 14 del 5 al 10. Verso 5 al verso 10. Cuando Faraón se da cuenta, cuando a Faraón van y le chismean, van y le cuentan, van y le dicen: oye, Faraón, ¿cómo ves que Moisés agarró a la gente que estaba con él y empezaron a caminar? Y al parecer no van a volver, Moisés. Y yo quiero imaginar a ese Moisés molesto. ¿Por qué? Porque se le estaban yendo sus esclavos. Faraón. Moisés iba gozoso. Pues sí, Moisés iba feliz. Varón, te van a sacar la esclavitud de trabajar. Hoy en día, imagínate, varón. Un día de estos llegan y le digan: hermano Manuel, ya váyase. Ya es libre, ¿no? Ya es libre, hermano, marche de esta maquiladora. Sale uno contento, gozoso. Sí, hermano, yo creo que el Faraón, su preocupación no era la gente, sino quién le iba a trabajar. Exactamente. ¿Quién le iba a trabajar? Yo creo que a él no tanto le interesaba quién estaba ahí, quién vivía ahí, cómo eran. No les interesaban las emociones, simplemente quién le iba a trabajar a él. Exactamente. Esa era su preocupación. Amén. Y claro que sí, yo creo que si nosotros en un estado de esclavitud, vamos a ponernos en lugar de ellos, en un estado de esclavitud, hubiéramos pasado estuviéramos pasando algo similar, yo creo que al decirte: ¿sabes qué? Ese varón te va a guiar para que tú seas libre. No, hombre, yo no la pienso 2 veces, salgo corriendo, ¿verdad? ¿O poco tú no? No, pues claro. Saldríamos corriendo y prácticamente sin voltear a ver atrás. Amén. Como dice la palabra, Dios le dijo: marchen hacia adelante y no se detengan. No Amén. Se detengan. ¿Sabes de qué? Yo quiero ver esta situación en la que el pueblo se encontraba. Se encontraba en una situación en la cual había temor en su corazón. Amén. Pero el temor que estaba en su corazón no era de Dios. Era del Faraón. Sí, porque claro, le dijo Dios a Moisés: dile al pueblo que marchen y no se detengan. Amén. Dios conocía al pueblo. Dios sabía que el pueblo en un momento de cobardía como humanos iban a volver atrás. O tal vez más de alguien iba desanimado y dijo: no, mejor no regresemos. Vamos a perder las comodidades que tenemos ahí. Un platito de comida lo tenían. Pero vamos a lo desconocido, a experimentar algo nuevo, el cual tal vez nunca habían pasado. Y pues para ellos iba a ser tal vez algo difícil. Por eso Dios le dijo: Moisés, dile al pueblo que camine, que marchen y no se detengan. Amén, exactamente. Entonces tenemos el primer problema que presentaba o que tenía el pueblo de Israel. ¿Cuál fue? Que Faraón
Cuando Faraón se entera, que es lo que hablamos ahorita, cuando Faraón se da cuenta que sus esclavos se le estaban yendo, Faraón se enoja, Faraón se molesta, porque ahora ¿quién le iba a hacer los mandados? ¿Quién iba a ir por la coquita ahora? No iba a haber quién. Faraón iba a tener que ir a la tienda. Amén. Entonces miramos que Faraón se levanta y dice que unge sus caballos, a sus jinetes, y van detrás del pueblo de Israel. Entonces, ¿cuál es el primer problema para el pueblo? Que Faraón viene detrás de ellos. Pero cuando el pueblo está corriendo, cuando el pueblo está huyendo, el pueblo se sentía por un momento, quizás como ahorita platicabas tú, como ahorita tú me decías, ¿quién no? Pues si me dicen, vámonos, que vas a ser libre de la esclavitud, yo me voy. Tú gozoso, porque ya te dijeron, vas a ser libre de la esclavitud. Y sí es cierto, pero en eso se dan cuenta que viene Faraón detrás. Ese es el primer problema del pueblo. Ahí empieza el temor del pueblo. Exactamente, hermano. Yo creo que si alguien te va siguiendo, lo primero que pensarías tú, ¿qué es? La muerte. Amén. La muerte, y más que nada de la muerte, yo creo que, bueno, si me agarra y me deja vivo, un castigo por mínimo, ¿no? Amén. Amén. Sí. Entonces el pueblo ya ahí empezaba como que a dudar a dónde iba. Pero fíjate, algo más tremendo todavía. Voltean y miran que viene Faraón con su ejército, pero voltean al otro lado y miran el mar. Algo más tremendo, O sea, ¿para dónde corres? Sí. ¿Para dónde corres? Pues prácticamente yo creo que como pensamiento de hombre y pensamiento humano, voltear a ver atrás es muerte, y tratar de cruzar el mar era muerte. Sin saber nadar es muerte. Amén. Entonces el pueblo se encontraba en una situación difícil. Ahora sí que estaba entre la espada y la pared. Entre la espada y el agua, en este caso sería. Porque pues enfrente tenía agua. Santo Dios. Lo juntaban con la espada al agua. Al agua, amén. Entonces, Faraón quería ir a buscar a sus esclavos. Amén. Enfrente tenían agua. ¿Para dónde vamos? No hay dónde ir. Entonces había un gran problema para el pueblo. Pero buscando yo un poquito, yéndome un poquito para allá, me fui al significado de la palabra problema. Su significado o su origen o su etimología, como se dice. Si nos vamos al griego. Exactamente. Si nos vamos al griego, quiere decir, problema quiere decir cuestión planteada o una cuestión planteada y o un desafío. No es griego, varón, aclara eso, nosotros nada más lo usamos como... bueno, no, pensar de hecho, que verdaderamente nos vamos al griego y no es griego, varón. La palabra se compone por dos partes, una que es pro. Ajá. Y no es el iPhone Pro, el Pro Max, como luego dicen. No, la palabra se compone por dos partes. Pro, que significa antes o delante, y blema, que significa que se lanza o que se coloca. Por lo tanto, podemos darnos cuenta que en su origen la palabra quiere decir algo que se plantea o algo que se pone delante de nosotros. O sea, algo que ya estaba planeado. Amén. Pero ¿por quién estaba planeado ya todo esto? Yo creo que todo eso ya estaba planeado por Dios, ¿no? Había un propósito. Yo creo que en esta vida, varón, todo lo que nos sucede, todo ya está planteado por Dios. Amén. Exacto. Y Dios las cosas los hace con el propósito de que nosotros confiemos y aumentemos nuestra fe. Amén. Al ver el resultado. Así como en este caso, el pueblo de Israel, ahorita lo platicábamos, el pueblo de Israel, ¿cuánto tiempo duró esclavizado? Alrededor de 430 años nos habla ahí en Éxodo 12:40. El Génesis 15:13 decía que ellos iban a ser cautivos durante 400 años, pero se abarcó 30 años más. Amén. Todo iba haciendo con un propósito de parte de Dios. Entonces, cuando se llega el tiempo de que ellos ya iban a ser libres de su cautividad, de su esclavitud ante el faraón, entonces no había la misma confianza con Dios. ¿Por qué? Porque ya no habían visto milagros, prodigios, tal vez.
hasta que apareció Moisés con la libertad del pueblo. Amén. Entonces ahí es donde empieza a haber un poquito de respiración. Y ahorita, como dices tú, el pueblo de Israel no conocía quién era Jehová. Más bien la generación que estaba viviendo En ese momento. A lo mejor ya se había perdido. Ya se había perdido las costumbres de tal vez ver un milagro, ver algo más allá de lo que estaban acostumbrados a vivir, a ver. Amén. Y entonces ahí es cuando entraba la duda, entraba la desesperación en ellos. Tal vez ellos ya no veían a Dios ni a Moisés, ya veían el problema que se habían echado encima a causa de desobedecer al faraón. Pero todo eso, como decíamos, venía con un propósito, el propósito de que Dios manifestara su poder y su gloria. Así como hoy en día, tal vez ahí por medio de las plataformas digitales, hay personas que tienen un problema, una situación difícil y dicen, ¿y dónde está Dios? ¿Y por qué Dios no me ayudó? ¿Y por qué? Y empiezan los porqués del hombre y todo en contra de Dios, cuando en verdad nosotros debemos entender que el propósito de Dios se tiene que cumplir sí o sí. Y otra de las cosas, el problema o la situación que estamos pasando, que estemos viviendo, es para edificar nuestra vida, para que nosotros, nuestra fe y nuestra confianza sea aumentada en Dios. Tú bien sabes que Dios siempre llega a tiempo, ni fuera de tiempo, y todas las cosas que se mueven es en el tiempo de Dios. Porque en esta ocasión el pueblo vio el mar, pero si Dios se hubiera adelantado, hubiera abierto el mar sin que ellos vieran el problema, tan fácil. No, ya Dios nos abrió una puerta, córranle. No, las cosas no son así. Exactamente. Dios primero tiene que probar tu fe, ver qué tanto has creído en Él. Amén. Por eso el pueblo vio el mar y dijo, no, Moisés, ¿y ahora qué hacemos? Si tú fueras en ese tiempo, tú también hubieras hecho la misma pregunta. No, yo me agarro pedradas a Moisés. Agarras y a ver, vamos contra el faraón. Vamos. No te creo. Pero bueno, Santiago capítulo 1 versos 2 y 4 nos habla acerca de la prueba. Es algo muy importante. Amén, es lo que te platicaba, es importante en la vida del hombre porque eso va moldeando y hacernos maduros más que nada. Amén. Maduros y fortaleciendo nuestra fe en el Dios que hemos creído. Amén. ¿Qué dice Santiago, varón? Léelo en voz alta. Amén. Dice Santiago: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Entonces ahí el pueblo de Israel tenía dos pruebas. Uno tenía al pueblo a los egipcios atrás de ellos, y el otro era el mar. Ahí tenemos diversas pruebas. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. El pueblo tenía que aprender en ese momento a ser paciente. Porque si no hubiera habido que el mar estaba ahí y Faraón estaba atrás, como ahorita tú lo decías, el pueblo de Israel pudo haber dicho qué fácil fue esto. Así es. Qué fácil fue huir. Pero no, tenía que mirar el pueblo de cierta manera, llegar a estremecerse, llegar caray, ¿ahora qué hago? Entonces sigue diciendo la palabra: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. En pocas palabras, la prueba de vuestra fe es la definición misma de lo que es la prueba para el cristiano. Así como Jesús fue probado en el desierto, así también los creyentes debemos ser probados. Miramos a un Jesús. Amén. Miramos a un Jesús también siendo probado en el desierto, en el día del ayuno, en el cual él tuvo que pasar, y vemos que él venció. Entonces, Jesús mismo, a pesar de que tenía poder, también sufrió en su vida humana como nosotros, ¿verdad? Amén. Entonces, por eso Jesús dijo en una parte de la Biblia que si él ya se me olvidó el texto, varón, recuérdamelo.
Si Él ya venció al mundo, Santo Dios. nosotros somos más que vencedores. Amén. Dice, se me va y se me viene. Se ponga nervioso, siervo. Amén, varón, me pongo nervioso. No se preocupe, son poquitas personas, como unas 5,000 almas las que nos están Nada viendo. más. Nada más. Bueno, Jesús dijo, yo he vencido al mundo, ustedes son más que vencedores. Amén. Entonces, Él se ha encargado de ser también un modelo a seguir, un ejemplo a seguir. El pueblo de Israel ahí en ese punto tenía que valorar su libertad. Amén. ¿Por qué Él te digo que valorar? Las cosas fáciles que uno logra, tal vez aquí físicamente, ¿las sabemos cuidar? No. Te regalo esa pluma, varón. Ahorita saliendo se te va a caer. Ay, que se quede. Porque no me costó. Porque no te costó. Entonces, mediante el sufrimiento que uno vive, ahí es donde nosotros aprendemos a valorar las cosas. Dios, eso era lo que quería que el pueblo viera. Una, ver su gloria. Ah, no, verdaderamente Dios fue el que nos libertó. Amén. Otra, híjole, nos costó. Sufrimos emocionalmente, vimos el problema, vimos la situación difícil, pero ahí estuvo Dios para socorrernos. Amén. No llegó antes ni después, llegó justo a tiempo. Tenía calculado hasta dónde iba a cruzar el último del pueblo de Israel, quiero pensar, para poder cerrar el mar. Amén. Antes de que los alcanzaran los egipcios. Porque si tan solamente uno lo hubiera alcanzado el egipcio, los egipcios, a un miembro del pueblo de Israel, ¿qué hubiera pasado? Dios hubiera quedado en vergüenza. No, se murió uno. Se les fue uno. Se les fue uno. ¿Qué hubiera dicho el pueblo de Israel? Y si hubiera sido yo. Y ahí hubiera empezado. Y ahí hubiera empezado otra vez nuevamente a renegar. Entonces todo ello, hermano, nos conlleva a que Dios siempre va a llegar a tiempo. Nosotros, bueno, en mi vida personal he tenido experiencias, he tenido pequeños testimonios donde a veces nuestros ojos miran lo contrario, así como el pueblo de Israel. Amén. En tu vida personal quiero pensar igual que tú también has tenido situaciones donde, híjole, ¿y ahora cómo le hago? ¿Y Dios dónde está? Y la verdad, varón, la verdad. Y las personas que nos están viendo, que sirven al Señor, que tienen su fe puesta en Dios, también tienen un pequeño testimonio, una pequeña vivencia. Amén. De lo que sus ojos han visto lo contrario, y cuando menos piensa llega Dios y aparece y resuelve tu problema. Amén. Porque el problema siempre va a existir, y como te decía, era para madurar es para madurar al hombre cristiano. Amén. Entonces dijo el salmista: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y él mismo se contesta: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Entonces vemos que todo eso lo conlleva para que el pueblo viera verdaderamente el poder de Dios. ¿Por qué? Porque el problema te cega, y el problema muchas de las veces te hace reaccionar de una manera que tú no quisieras. Muchas de las veces como hombre, como humanos, reaccionamos de la forma que a Dios no le agrada, y más sin embargo en su infinita misericordia Dios atiende tu situación. Ahorita me platicaba usted y me decías de una connotación que traías acerca de problema. ¿Me la puedes compartir, hermano? Sí, el problema, según las connotaciones que estuve viendo, es un obstáculo, un cuestionamiento que se interpone entre una meta, el cual provoca duda, pregunta, cuestión y hasta incógnita. Todo el problema siempre viene derivado de demás palabras, y un ejemplo para poder llegar a la meta, hasta en tu vida personal, hasta en tu vida física aquí en la tierra, tú te propones algo y siempre va a haber algo que se interponga. Amén. Siempre. No estamos exentos de vivir algo aún en este tiempo que estamos viviendo. Entonces, las personas, por eso yo te decía, las personas que hemos comprendido, creído en Dios, en el Evangelio, en la salvación de Jesucristo, y sabemos que dependemos de Él, no nos desanimamos, sigamos caminando adelante, arduamente. Tal vez la situación en la que nosotros vamos a pasar es un desierto, pero no todo es desierto. No todo es desierto. El pueblo de Israel ahí empezaba su caminar con un problema. Tal vez hay personas que nos están viendo que apenas conocieron el Evangelio de Cristo, apenas se entregaron y reconocieron a nuestro Señor,
para salvación y ya empezaron los problemas. Es lo primero que empieza a suceder. O cuando tú te convertiste fue fácil. No. No fue fácil. También yo, cuando yo me convertí, a la primera no fue fácil. Pero más sin embargo, en el caminar que llevamos hasta hoy en día, hemos sabido salir adelante confiando en Dios. Amén. Así es, varón. Así que el pueblo de Israel, dudó, tuvo miedo también. Claro, ¿quién no va a tener miedo? No, pues una espada en tu cuello, hermano, no vas a tener miedo. Imagínate. ¿Sabes que ahorita que decías de acerca del desierto, híjole, a ver si mi hermano Nain ahorita no le da el infarto? ¿Ya sabes por qué, hermano? No, ¿por qué? Vamos a hablar de Elías. Ya me dijeron que hablo mucho del profeta Elías. Del profeta es que Elías. prácticamente, varón, son ejemplos que quedaron. Pero no, es que no, yo... Es que Elías viene relacionado con todo. Sí, hermano, no, ese Elías era tremendo, por eso era el profeta de fuego. Y iba a sacar Oseas, pero también me dijeron, no, es que si no es Elías, es Oseas, Padre Santo. Pues son los que me sé, varón, le hubieras dicho. Son los únicos dos. No, mi Biblia trae Reyes y Oseas. En Oseas 2:14, si no me equivoco, dice, y te llevaré al desierto. Y me gusta mucho ese texto, y te llevaré al desierto y hablaré a tu oído y te enamoraré. ¿Qué es lo que quiere decir? Muchas veces necesitamos ser sacados de la comodidad que estamos como cristianos. Amén. Mira, el pueblo de Israel en Egipto tenía comida. Tenía comodidades. Tenía, de una o de otra manera, tenía sus, a lo mejor no como Faraón y todo su séquito, pero tenía comodidades. Amén. Tenía comodidades. Nosotros como cristianos, lamentablemente, hemos caído en una comodidad muy, muy grande. Lamentablemente hemos caído en una comodidad en la cual si el hermano Manuel no pasa por mí para ir a la iglesia, yo no voy. Amén. Porque pues como me voy a ir yo en Uber. Sí. Pero se te olvidó que cuando andabas en el mundo no te importaba lo que te cobraba el Uber. Amén. Dijo usted un pequeño testimonio, ¿verdad? Un pequeño testimonio de lo que hemos vivido. De lo que hemos vivido. Yo recuerdo, hermano Manuel, que es para vergüenza mía. Dígalo, varón, dígalo. De repente, ¿verdad? A alguien le puede servir ese pequeño testimonio. Yo me acuerdo que yo me iba, hermano. Yo estaba a veces acostado ya en la cama. Y a mí me mandaban mensaje y me decían las amistades, oye, vente a tomar a tal lado. Y ahí iba. Y no, checaba el Uber, 320, me queda santo Dios. Lo cerraba la aplicación y lo volvías a abrir y 350, Padre Santo. Y la cerraba en 400, no, pues ya la pedí en los 400. Porque yo sabía que me iba a ir a divertir, entre comillas, a una diversión sana, como luego dicen ahí en el mundo, ¿verdad? Uh-huh. Pero ahorita, al día de hoy, nos cuesta pedir un Uber de 100 pesos para ir a alabar al Rey. Es que Dios conoce mi situación. Es que Dios conoce que no necesito ir a la iglesia para... Dios está en todo lugar, Padre Santo. ¿No han leído la palabra? No seáis como... ¿Cómo dice el texto, hermano Manuel? ¿Cuál varón? No seáis como algunos que dejando de congregarse, Padre Santo. Me falta aquí mi hermano Obed. Fíjese que el hermano Obed es bueno para los textos. Sí, ese varón. Yo creo que tiene a Siri en la cabeza, o no sé. Aquel texto que dice, no seas como algunos que han dejado de congregarse. Algo así dice el texto, no sé si sepa cuál es. Sí, ya sé cuál dices, varón. Bueno, queda de tarea para los que nos están oyendo ahí, que lo busquen. Ahí nuestro hermano Obed ahorita... Hay que comente nuestro hermano Obed, ¿cuál es el texto? ¿Cuál es el texto? Pero sí, o sea, es necesario que nos congreguemos. Yo me acuerdo que también en las madrugadas me iba a hacer otro tipo de cosas que...
No, varón, eso no las No cuento. dejaban nada bueno. Pero Amén. íbamos, o sea, iba. Sí, había un motivo el cual tú te esforzabas y no, Exactamente. por quedar bien con fulano de tal, por quedar bien con mi amigo, por quedar bien con alguien que el cual te estaba llevando a la perdición, ¿verdad? Y muchas de las veces eso llega a pasar ya dentro de la iglesia, pasa lo contrario, varón, ya no se esfuerza uno, ya no llega el esfuerzo y todo eso pues nos lleva ya a quedar como irresponsables, se escucha mal, pero irresponsables en el evangelio de Amén. Cristo. El texto es en Hebreos 10:25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Cuál día, hermano? El día de la venida de Cristo, nuestro Señor Jesucristo. El día del arrebatamiento, El día de, del la arrebatamiento de la iglesia. Sí, porque el día de la venida de Cristo yo no la espero, hermano. Si usted la espera. No, el día del arrebatamiento. Sí, el sí, día si usted la de espera, que nosotros adelante. como pueblo, como iglesia, debemos de estar preparados. Por eso el tema, varón, de que no te detengas. Es el momento de que si tú te sientes desanimado, aquellos que nos escuchan por medio de estos medios, se encuentran tal vez desanimados, se encuentran en un estancamiento espiritual. Es tiempo de que se avive el fuego del Espíritu Santo que hay en ti, le dijo Pablo a Timoteo. Entonces es tiempo de que nosotros volvamos. Es que me da vergüenza, es que prácticamente qué van a hablar mal de mí o qué van a decir los hermanos. Ya tengo como el pueblo de Israel separado de Dios 400 años. Que digan lo que digan, es tu alma. Desafortunadamente nosotros le ponemos más interés a los puntos más mínimos que preferimos estar bien con las personas y no agradar a Dios. Amén. Entonces todo eso no es bueno. Amén. Y yo por último texto que voy a hablar acerca del punto del primer problema. punto, problemas, es en Salmos 46. Y dice la palabra de Dios: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque brame y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Que ese salmista, qué confianza tenía en Dios. Yo no sé qué situación haya pasado este salmista, pero yo a lo que puedo entender aquí, que este salmista pudo entender antes que nosotros que Dios es su fortaleza. Pase Amén. lo que pase. Pase lo que pase. Dios tiene que ser el centro de su fe. Era lo que platicábamos, todo eso, lo del desierto, los problemas, las situaciones que nos enfrentamos, eso nos lleva a madurar. Ahí se escucha un salmista maduro. Amén. Que verdaderamente creyó en Dios. Y muchas de las veces es lo que nos falta, porque ante un problema nosotros dudamos. Amén. Yo muchas de las veces he dudado, pero en la situación digo, Señor, somos pequeños y faltos tal vez de fe, pero más sin embargo llega Dios en el momento exacto y nos libra del problema que estamos pasando. Y no sé si hay tiempo todavía, me gustaría platicarte una situación que nosotros tuvimos referente al problema. Testimonio, platíquelo, hermano. Un Gloria a pequeño Dios. testimonio, varón, que tuvimos con uno de nuestros hijos. Como bien sabes, tenemos 3 niños. De los 3 niños, la niña fue la que se nos enfermó. Fue un grado, todos los que me conocen, llegó un grado de ir al seguro social. Estuvo alrededor de 15 días internada. Entonces, sabes de que Dios es bueno, Dios Amén. Avisa, Dios prepara, pero nosotros como humanos volvemos a lo mismo. Llega la duda o vemos el problema y ya no vemos a Dios. Amén. Y en esta ocasión nos pasó algo similar. Estábamos pues normal. Yo en una noche antes de que la niña se nos pusiera mal, tuve un sueño en el cual yo miraba a mi niño, el más grande. La niña que se nos enfermó es la segunda, tengo 3 niños. Entonces, la niña de en medio, vi en mi sueño al niño más grande. Yo me vi en una silla así, sentado, y de repente me desperté dentro de mi sueño, estaba dormido. Para eso sí somos buenos, varón. Sí, estaba recibiendo revelación, hermano. Estaba recibiendo la revelación, Amén, varón, amén.
Y estaba yo dormido en mi sueño y me despierto, vi a mi niño caminando con el suero que le ponen en el seguro y con su bata. Se iba a subir a la camilla. Cuando yo lo veo le pregunto, ¿por qué no me hablaste? Es que te vi dormido, me contesta, y no te quise molestar. Bueno, súbete, lo acomodé en la camilla, le acomodé su suero en el seguro, yo me vi sentado y yo me volví a sentar y me desperté, varón. Me desperté con esa inquietud de que, ¿qué es? ¿Qué va a pasar? ¿O por qué ese sueño? A los 3 días se me pone mala de salud ya mi niña. Entonces la ingresamos al hospital y tal cual vi en mi sueño. No fue el varón, fue la niña. Entonces yo lo veo ahí en la camilla y me acordé del sueño y dije, Dios mío, tú eres bueno. Esto quiere decir que va por buen camino porque tú me avisaste y quiere decir que tú me vas a sacar de ese problema. Amén. Pero más sin embargo, cuando uno como hombre, hermano, yo porque lo viví en ese momento, yo quería que Dios resolviera eso en 3 días. 3 días. Yo me puse a orar y dije, Señor, en 3 días yo creo que mi niña esté bien. Pero no es como el hombre lo quiere, no. Es como Dios ya lo dejó designado. Si te das cuenta, el pueblo de Israel estaba frente al mar porque Dios ya lo había planeado. Amén. Estaba contra la espada y la pared. Entonces yo ahí dije, no, en 3 días, porque Dios va a hacer la obra. 3 días, pasan los 3 días y nada. Ya empezaba mi fe a menguar, ya empezaba yo a dudar y decía, bueno, pues no está mejorando y no está mejorando y no está mejorando. Y seguíamos orando, confiando en Dios, pero ya no de la misma manera. ¿Por qué? Porque tú no veías resultado. Y es lo que pasa muchas las veces, el confiar en Dios, de que Dios te deja ver hasta dónde nosotros llegamos como hombre, como humanos, pero más sin embargo, mueve su mano de poder de una o de otra manera y Él siempre llega a tiempo. Justamente ahí yo estaba batallando en el área de mi trabajo porque tenía poquitas vacaciones y Dios tiene el control de todo, varón. Ahí en el trabajo, los 15 días que yo tenía vacaciones fueron los 15 días que mi niña duró en el hospital. Todo estaba controlado, pero nosotros no vemos eso, simplemente nosotros vemos el problema. Exactamente. El problema. Y sabes que ahorita tú decías algo, hermano Manuel, muy cierto, que los problemas te ayudan a madurar. Y quiero poner un ejemplo, como decir, yo me imagino que sí conoce al hermano Gigi Ávila. Bueno, sí. No en persona, pero en videitos sí lo llegó a conocer. Todavía sigue viviendo en videos. Todavía sigue viviendo en videos. Entonces, a mí el hermano Gigi Ávila me impresiona en sus mensajes. Me impresiona en la mañana, ayer precisamente platicaba yo con Julián, con un compañero de ahí del trabajo, y me salió un video de Gigi Ávila y me dice, dice, yo lo fui a ver a ese señor a una campaña en Veracruz o en Oaxaca, no sé dónde. Dice, y no, mucha gente, dice, yo tenía como 7, 8 años, mi mamá me llevó y me empezó a platicar, ¿verdad?, de toda la multitud que él jalaba. Y me dice, fueron 3 noches, dice, y las 3 noches se llenó el estadio donde estaba él. Y sí es cierto, ese hombre, decían Gigi Ávila y se llenaba el estadio. Amén. Es como ahorita que digan que viene el pastor Juan Carlos Harrigan, se llena. Y si dicen que son 3 días, los 3 días va a estar lleno. Pero, ¿a qué es lo que voy con esto? Nosotros como humanos, como hombres, miramos lo que se ve ahí en el púlpito, en el escenario, en la plataforma. Un hombre de Dios predicando, un hombre de Dios diciendo, Rambo saca la bazuca y salen los demonios. Amén. Amén. Entonces nos impresiona y yo quiero ser como Gigi Ávila, yo quiero ser como Juan Carlos Harrigan, sigo. Amén. Pero amén. No vemos lo que hay detrás. Amén. No vemos lo que esos hombres han sufrido. Yo miraba un testimonio de Gigi Ávila donde dice que su hija la asesinaron. Amén. Su hija fue asesinada y la hija de Gigi Ávila tuvo que ser asesinada. ¿Por qué, hermano? Yo miraba el video y la predicación y yo me quedaba, Padre Santo, ¿cómo que mataron a la hija y el propio esposo? Del siervo, del profeta. Exactamente, del hombre de Dios. ¿Cómo? Pero había un porqué. Un propósito. Y Gigi Ávila se mete en ayuno y oración y le dice al Señor, dime por qué. Preguntándole a Dios, nada más dime el por qué.
Nada más eso quiero saber. Y Dios le contesta, bueno, ¿quieres saber por qué? Si yo la dejaba con vida, tu hija se iba a descarriar y se iba a morir en el mundo. Ahorita tu hija está conmigo. Fue la contestación de Dios hacia el siervo. El siervo se quedó feliz, se quedó contento en su corazón. En su corazón. Pero que a ti te digan, oye, tuve que matar a tu hija porque si no se iba a ir al mundo. No lo aceptamos. ¿Por qué? Porque ¿quién va a aceptar la muerte? Nadie. Exactamente. Pero esto que Gigi Ávila hizo fue lo que causó el proceso, lo que causó estar entre la espada y la pared en cada momento, en cada decisión que había tomado. Amén. En su vida ministerial. Amén. Amén. Por eso el pueblo de Israel dijo, Moisés, ¿qué hacemos, Moisés? Exactamente. Moisés, vienen del carro de Faraón y no es uno, ni dos. Son 600. Y fíjate que estaba mirando ahorita, si algún hermano, no lo voy a hacerle promoción, pero yo tengo una Biblia de estudio teológico muy buena, hermanos, se la recomiendo. Ahí abajito viene desglosado qué significa cada cosa, y estaba viendo que donde dice que escogió 600, porque dice que escogió, ungió, dice ungió los carros. Cuando dice ungió quiere decir que escogió a los mejores caballos, a los mejores jinetes y a las mejores carros o carretas, no sé cómo se llamen esas cosas. Escogió lo mejor para poder alcanzar al pueblo, y ni aún así lo pudo alcanzar. ¿Por qué? Porque la mano de Jehová estaba con el pueblo de Dios. ¿Y el pueblo qué iba haciendo, varón? Cargando su burrito, cargando su cabrito. El pueblo se estaba llevando tal vez algo para sobrevivir en el desierto. Amén. Pero más sin embargo, muchas las veces vemos que la mano de Dios siempre se va a mover a favor del pueblo de Dios, de Amén. Sus hijos, siempre se va a mover, no cabe duda, a menos de que tú dudes, ¿verdad? Pero no cabe duda de que la mano de Dios siempre se va a mover a favor del pueblo. De una o de otra manera, Dios siempre acomoda las cosas. Y no solamente el pueblo vio el problema. El siguiente punto, ¿qué es, bueno? Desesperación. La desesperación. El pueblo se desesperó. Éxodo 14 del 11 y 12. ¿Lo tienes, hermano? Sí, 11 y 12. Sí, dice el 14:11. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? Porque has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto. Dice el 12, ¿no es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Era lo que te platicaba, el problema te lleva a la desesperación. Amén. ¿Por qué? Porque tú ya en problemado, decíamos, ¿verdad? En la connotación que yo te platicaba, que viene la duda, que viene la pregunta, que viene la cuestión, que viene la incógnita. Y el pueblo ya había caído en eso. Ya había, incluso el problema te cega, te decía, te cega y te hace reaccionar de la manera que tú no quisieras. El pueblo ya estaba reaccionando de una manera que no era apta. Incluso imagínate si Moisés no hubiera tenido una fe viva, una fe eficaz, una fe verdaderamente cimentada en Dios, y hubiera dicho, bueno, pues nos vamos a regresar. Se hubiera cobardado a medio camino y hubiera dicho, bueno, pues tienes razón, vamos otra vez a comer allá lo que nos daban de comer, y sí es cierto, vamos a escoger nuestro terreno para que nos entierren allá. Amén. El pueblo de Israel, y con justa razón, hermano, con justa razón, pues pareciera que estaban equivocados en lo que decían, pero no, estaban en justa razón, como tú lo dices. Sí. ¿Qué allá no había sepulcros? Sí, ¿por qué? ¿Por qué decía el pueblo de Israel esto? Porque ellos sabían que si los egipcios los mataban ahí donde estaban, ahí se iban a quedar. Ahí se iba a quedar el cuerpo. ¿Y qué se iba a lograr? Los apilotes, los buitres. Los buitres iban bien gordos, ni volar iban a poder, bueno. Exactamente, de tanta gente que iba a chuletearse en ese momento. No, varón, hubieran hecho de todo ahí. Entonces, el pueblo de Israel entró en una desesperación. ¿Y cuántos no hemos entrado en una desesperación así? Ay, ¿ahora qué voy a hacer? Ahorita un ejemplo, hermano. Iba saliendo de mi trabajo. Cuenta tu testimonio, varón, le va a servir a alguien ahí.
Y desde la semana pasada, hermano, ¿te acuerdas que le platiqué? Amén. La semana pasada andaba, no sé si alguno escuchó el programa con nuestro hermano Alonso Chiquillo, andaba aquí en Juárez y el varón andaba predicando en algunas iglesias y me tocó la bendición de irlo a mover, de llevarlo a dar unas conferencias. Y cuando íbamos a llegar con el hermano Oronato, el pastor Oronato, allá en parajes del sur, de Oriente, en parajes de Oriente, yo por querer esquivar un bache, miré el bache muy grande y mucha agua y miré un bachecito chiquito, entonces, y poquita agua, dije, es un charquito chiquito. Entonces yo doy el volantazo y nada más oigo cuando suena ¡tas! Tronó la llanta, Padre Santo. Bueno, pues ya estábamos a 2 cuadras de llegar a la iglesia del hermano Oronato, pues terminé de llegar así, pues sin llanta. Me pongo a cambiar la llanta, puse la extra, la refacción y ya estuvo. Entonces, problema resuelto. No me quise estresar en ese momento, no me quise desesperar. Dije, bueno, pues ni modo, ya mañana compraré una llanta o más tarde. Llego a mi casa, entonces al día siguiente yo iba a comprar la llanta. Llego a mi casa, me estaciono, al día siguiente me despierto para ir al trabajo, hermano, ya que no sabe qué. Me desperté tarde, como siempre. No cantó el gallo, ¿verdad? No cantó el gallo, hermano, y me meto a bañar y bueno, me meto a bañar, me lavo los dientes. ¿A poco dientes? se baña uno, hermano? Sí, hermano, de repente. Me meto a bañar, me lavo los dientes y me subo al carro. Y cuando me subo al carro le digo, Señor, pues me oré. Dije, Señor, en tus manos está esta semana, amén y amén. Y le doy al carro donde yo vivo, esta recería, pues ahí no se sentía. Cuando avanzo, pues de ahí donde usted sabe dónde vivo, sí, de la explanadita, antes de salir la explanada, siento como el carro se colea así, se hace. Y me quedé yo, ay Señor, ¿y ahora qué? Me bajo, hermano, y la otra llanta reventada. Nada más dije, exhala, inhala, exhala. Le di de reversa. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sí. Amén. Me quedé yo y ahora dije, no, pues ni modo, me voy en Uber. Entonces, cabe recalcar que eran 2 llantas tronadas, hermano. Me voy al trabajo y cuando regreso, que ¿sabe qué? La extra que tenía, sin aire, despegada, no sé cómo. Me desesperé. Dije, ¿cómo? O sea, no traigo extra, no traigo 2 llantas tronadas, ¿ahora qué hago? Y dije, nada más traigo 200 pesos y quiero una llanta de 1000. ¿Cómo le hago, Señor? Bendíceme, Padre. Y bueno, tuve que ir a comprar hasta el jueves, moví mi carro. El jueves. Y ya le compré las llantitas y yo muy feliz con mis llantitas seminuevas y con de mi carrito, muy a gusto. Ahorita que vengo saliendo del trabajo, ya ve que le había dicho a usted, llega ahí a mi casa y nos venimos a la radio para predicar. Para hacer el programa. Y tómalas. Me ahorillé porque trabajo yo en una planta que está al fondo y luego a un ladito trabaja mi mamá. Y pues yo paso por ella y la llevo a su casa y yo me voy a mi casa. Cuando me ahorillo, que banqueteo, hermano, y se le sale todo el aire a la llanta. No traigo extra. Traigo gato, traigo cruceta. Pero no traes extra. Pero no traigo extra. Padre santo, créamelo, hermano, que sí me molesté. ¿Qué entra? La desesperación. Entró la desesperación. Y ahora sí que usé, como luego dicen, ¿y qué tipo de sal seré? ¿Qué tipo de sal soy? Entonces entra la desesperación en el hombre, entra la desesperación y uno empieza a renegar, uno empieza a cuestionarse qué es lo que está pasando, qué es lo que estoy haciendo mal. Decía hace unos días un hermano, ¿cómo te dije que es el pago de tu... Se me fue la palabra, sí, ya sé qué es lo que dices. La consecuencia de lo que estás haciendo. Y yo me quedé, Padre Santo, ¿qué estoy haciendo mal?
Y créeme, no me senté ahí en la esquinita, ahí en las escaleritas que están de salir. Y volteaba y miraba al cielo y decía, Señor, ¿qué onda? ¿Qué está pasando, Padre? Ayúdame, Señor. Porque llega la desesperación al hombre. Llega la desesperación, ¿por qué me abandonas? Ahora mira, desesperación significa abandonarse por completo. Quiere decir que en una, la palabra o la etimología de desesperación viene del desperatio, que está en latín. Significa abandonarse por completo. Esto quiere decir que en la forma más literal implica un estado de abandono total, en el cual no se mira ninguna salida, ninguna esperanza. Así nos sentimos nosotros. Exactamente, en la desesperación, en la connotación que yo te leo, dice, es un estado emocional intenso de angustia. Amén. Y pérdida total de esperanza. Se siente impotencia, se cree que no hay solución y al problema se le pierde la paciencia. Entonces, va de la mano el problema con la desesperación. Entonces, el estado emocional del hombre tiende a cambiar. ¿Por qué? Por la situación en la que se encuentra. Por eso, si vemos y volvemos a la lectura, el pueblo de Israel dijo, de volada cuestionó. ¿A quién cuestionó? Al líder. Amén. A Moisés. Lo cuestionó Moisés. Que no ya habían sepulcros. Mejor allá me hubieras enterrado. Vamos a morir aquí en el desierto. Mira, ya viene Faraón con su ejército. ¿Y qué es lo que va a hacer? Nos va a matar. Lo primero que pensó en la muerte. Es lo primero que piensa el pueblo. Y si vemos que para poder luchar con ese tipo de desesperación tendremos, como volvíamos a decir, tenemos que ser maduros en la fe arduamente. ¿Por qué? Porque si nos vamos allá en Job, hermanos, si me dejas buscar allá en Job. Amén. Job está antes de qué? Antes de Apocalipsis, hermano. Después de Génesis. Yo sabía, varón, que está. Allí en el Job 2, del 9 al 13, vemos una situación también de un siervo de Dios ejemplar, el cual era Job. Yo quiero pensar que todas las personas que nos escuchan, incluso nosotros, conocemos la historia de Job. Cómo el varón fue probado y cuál fue la causa por el cual fue probado, por ser perfecto y recto delante de Dios. No nos vamos a enfocar mucho, pero nada más vamos a decir en el 2.9 dice, entonces le dijo a su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Una mujer fátua. Mira, un varón con conocimiento, con madurez más que nada, y con temor de Dios y con su fe inalcanzable, se podría decir, porque dijo el 10, y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. ¿Se da cuenta cómo reaccionó la mujer ante la desesperación de Job? O tal vez ella entró en desesperación al ver a su esposo de una manera que nunca lo había visto durante su matrimonio. Tal vez nunca lo había visto enfermo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Job tenía bienes y gozaba del bien. Ahora, si tú ves lo contrario en una persona, obvio que tú no lo estás viviendo, no lo estás pasando, pero también entra desesperación y nos volvemos fatuos delante de Dios. Era lo que platicamos, que como hombre humano, de repente nosotros también altercamos con ello y actuamos de la misma manera. Por eso cada problema que nos sucede, nosotros debemos de aprender y ir madurando nuestra fe poco a poco. ¿Por qué te digo esto? Porque mira, Job tenía 3 amigos, dice el 11. Y 3 amigos de Job, Elifaz, Temanita, Bildad, Suita, Zophar, Namatita, luego de que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle. Viendo la situación de Job, estos varones quisieron consolar a Job. Pero dice el 12, los cuales alzando los ojos desde lejos no lo conocieron y lloraron a gritos, y cada uno de ellos rasgó su manto, y los 3 esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. ¿Te das cuenta? 2 tipos de personas de la manera en que reaccionan al ver
un solo problema, que es la vida de Job. Y dice el 13, así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra porque veían que su dolor era muy grande. Ellos veían que no iban a encontrar una palabra de consuelo hacia Job. Por eso ellos, al ver la desesperación, prudentemente, ¿qué hicieron? Se quedaron callados. Y muchas las veces nosotros no vemos el problema del hermano y llegamos y queremos darle una palabra. Y es normal, porque ¿quién quiere ver sufrir a un familiar o a un hermano? Nadie. ¿Y qué haces? Tratar de buscar dónde encuentro algo para darle una palabra de aliento y que fortalezca su espíritu. No, y estos varones fueron prudentes, le dijeron a Job, bueno, lo vieron y dijeron, bueno, pues, de lejitos mejor. ¿Por qué? Porque muchas las veces no hay problema que pueda solucionar las situaciones difíciles de otras personas. Y en esta ocasión, Moisés, ¿tú cómo piensas que se habrá sentido Moisés que la gente le reclamara y le dijera, no, pues, en vez de quedarme callado y alientarlo, sigamos caminando, Moisés, apúrale, porque ahí vienen, córrele? No, le empiezan a reclamar. Yo quiero pensar que Moisés hubo un desánimo dentro de él, híjoles, ¿para qué los traje? Sí, ¿en qué me vine a meter? ¿En qué problema estoy ahora? Amén. Sí, es cierto. ¿En dónde estamos metidos, varón? Como ahorita usted, como ahorita, dice? ¿Dónde me veniste a ver? ¿Para qué vine? ¿Para qué vine? No, es de bendición. Poco Amén. a poco agarraremos experiencias, las cuales, pues, si no es hoy, ¿cuándo? Exactamente, hermano Manuel. Y fíjate, el apóstol Pablo habla una circunstancia que vivió en Asia. Segundo de Corintios capítulo 1 en su verso 8 y 9 dice: porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremaneramente más allá de nuestras fuerzas. O sea, el problema que Job estaba teniendo iba más allá de lo que él podía solucionar, de lo que él podía controlar. Era más allá. No estaba en sus manos. Exactamente. Entonces dice, sobremaneramente más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. O sea, Pablo ya miraba la muerte. Sí, Pablo ya miraba la muerte. Y dice en el 9: pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiésemos en nosotros mismos. O sea, Pablo dijo, no. Sabes que yo ya sé que yo no voy a poder. Prefiero morirme yo a yo confiar en mí mismo. Pablo prefería morir porque él decía, si yo pongo mi confianza, a lo mejor el problema, la circunstancia que estaban pasando en Asia, no sé cuál sea. Pablo dijo, no, ya viendo la situación, no, ya no son mis fuerzas. Ahora sí, el que viene son las fuerzas de Dios. Exactamente. Muchas las veces sabes de que así pasa. Nosotros como cristianos queremos pelear con nuestras propias fuerzas cuando la situación no es así. Muchas veces necesitamos dejar que Dios entre para que Él pueda resolver lo que nosotros estamos viviendo, una situación. Y ahorita me acuerdo de la historia de los 3 jóvenes que fueron lanzados al horno de fuego. Oye, ¿a poco tú no? Oye, te vamos a hacer... No, hermano, a mí no me echaron. A mí me sacaron a tiempo, varón. Es que dices, ¿a poco tú no fuiste de...? No, yo dije, ¿a poco tú no te pondrías también en qué pensar al saber de que te van a meter al horno de fuego y te van a hornear y es muerte segura? No, pues es de pensarse. Entonces, ahí en ese momento los varones que entraron, los jóvenes que entraron ahí, iban confiando en Dios. Amén. ¿Y sabes qué pasó dentro de su confianza? Se les apareció el ángel de Jehová. Amén. ¿Y qué pasó? Salieron intactos del horno de fuego. Así también nosotros, nuestra confianza, Pablo miraba lo mismo. Y qué tremendo, porque dice la palabra que aún los que estaban ahí afuera del horno fueron consumidos. O sea, ¿a qué grado iba el horno? Iba ese horno calentándose. Santo Dios. Y fíjate, en Corintios
En el verso 10 de 2 de Corintios 1:10 dice lo que Pablo pensaba. O sea, Pablo dijo, ya no puedo, ya. Pablo ya miraba muertas las esperanzas, miraba muerto, ya. Pablo ya no miraba la salida. Pero Pablo también habla y dice, el cual, fíjate, para que no confiemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita de los muertos. O sea, Pablo dijo, yo no quiero confiar en mí, quiero confiar en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos librará, y en quien esperamos que aún nos libre de tan gran muerte. Amén. O sea, Pablo sabía que Dios, o sea, Pablo ya miraba todo perdido. Pablo ya sabía que no había salida, que no había escapatoria. Pero Pablo también sabía que había alguien que le podía dar la victoria. Amén. Pablo también sabía que a lo mejor él ya no iba a poder, pero venía alguien detrás de él, venía el Cristo. El respaldo de Dios. Exactamente, venía el respaldo. Hermano Mateo, no sé cuánto tiempo nos quede, si nos puede ayudar ahí con el tiempo, porque a mí ya se me fue la noción del tiempo. En lo que nuestro hermano Mateo nos dice, vamos al tercer punto, porque, y fíjate, vamos al tercer punto apenas. Al tercer punto, hermano, si le quedamos a deber, ahí comenten en los comentarios, y nosotros le seguimos con los otros 2 puntos otro día. Amén. Consejo. Éxodo 14, del 13 y 14. Después que el pueblo reclamó a Moisés por su desesperación, Moisés los exhortó a que creyeran en Jehová, pusieran su confianza y su fe en él. Moisés tenía una fe inquebrantable, hermano. Y nos queda bien claro de la manera en que alguien le reclame a alguien la situación que están viviendo. Y él diga, no, espérate. No, pues sí, no, espérate, tú no sabes en quién has creído, tú no viste la zarza. Exactamente. No, espérate, tú no viste cuando la culebra el bastón se me hizo en culebra, tú no lo viste, espérate. No, espérate, porque el que mandó las plagas no fue cualquier persona, no, espérate. Amén. No, espérate, porque el ángel de la muerte libró, la sangre del cordero libró del ángel de la muerte. Tú no lo viste, espérate, tú no sabes en quién has creído. Por eso Moisés, a pesar de ver que sus ojos miraban lo contrario, a pesar de que sus ojos no miraban tal vez lo que él quería ver, él seguía confiando en Dios. Amén. Él que seguía confiando en Dios. Imagínense si hubiera sido movido tantito por su fe, qué cosa no hubiera pasado. Pero más sin embargo, Moisés, él seguía pues prácticamente cimentado en la fe en Dios. Amén. Dijo, él me sacó, él tiene que resolver esto. Amén. Y muchas las veces a nosotros nos pasa igual. Si nosotros nos encargamos de servir a Dios y las situaciones que nuestros ojos ven son contrarias, sabemos que Dios tiene que resolver esto. Muchas veces los pastores, los evangelistas, los misioneros, aquellos grupos de alabanza que tal vez pasan situaciones difíciles, pero se están encargando de llevar la palabra, se están encargando de adorar a Dios en diferentes partes, en diferentes lugares. Saben, ellos tienen que seguir confiando de que Dios es el que le va a resolver cuando ellos no vean la salida. Tienen que seguir confiando. Ellos tienen que seguir creyendo que Dios les va a abrir el mar. Fíjate, Moisés tenía una fe inquebrantable. Eso ya nos cuenta. Queda bien claro. Moisés quería transmitir la fe que él tenía. Él se la quería transmitir a los demás. Dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Wow. Yo creo que para poder transmitir esa fe es como todo, ¿verdad? Que si nosotros tenemos una fe viva y eficaz y vemos a nuestros hermanos que de repente se encuentran desanimados, como quisiéramos, ¿verdad? Como dice nuestro pastor, que le mandamos un saludo, Severino dice, ¿cómo me gustaría? Y el canto también lo recalca, inyectar el evangelio. Que el evangelio fuera inyectable para que lo que yo siento tú lo sientas. Y a ver, venga, y mediante esa inyección
tú puedas vivir el mismo gozo que uno siente, pero desafortunadamente no es así. No se puede. Moisés quería alentar al pueblo, que el pueblo se alentara, y la única forma que el pueblo se alentó y que el pueblo verdaderamente vio que Dios iba con ellos, hasta que vieron abrirse el mar. Amén. Hasta que se pararon enfrente y ver algo sobrenatural. No, hombre, yo creo que si tú verías algo sobrenatural, ¿cómo reaccionarías? Yo en mi persona, yo creo que hasta brincaría de alegría. Porque es algo, ya hasta se me olvidaría que vienen los del faraón atrás de mí con la espada. Ahí te Yo, quedas no. inerte. O sea, Si trajéramos el iPhone 15 hasta grabamos, ¿cómo? grabamos a ver cómo se abre el mar. ¿Cómo se abre el mar? Pero es algo que solamente Dios lo puede hacer en su infinito poder. Amén. Es algo sobrenatural que nada más sucedió esta vez en el mar, cuando se presentó el pueblo de Israel. Y queda algo de enseñanza a nosotros, de que ahorita el mar ya no es físicamente. No voy a querer ir a la playa La Bahía de Quino. La Bahía de Quino y vas a ver, Señor, tú abriste. Abre el mar, Padre. Abre el mar, Padre. Yo quiero también caminar en medio de ellos porque no se va a poder. Ahorita podemos usar la metáfora del mar, son los problemas, tal vez el desánimo, tal vez la situación económica, una enfermedad. Las llantas del carro. Las llantas del carro, varón. Las llantas del carro. Tú Ya ten fe mentiroso. que Dios va a abrir una puerta. Ahorita ya quería irme a comprar un carro de agencia, pero, La agencia, varón. pero no se Pero puede. me ocupé. Tenía que ir para acá. Primero servir a Dios y luego Dios te va a bendecir Sí. con lo que sigue, hermano. Entonces miramos que Moisés le dice al pueblo de Israel: Jehová peleará por vosotros Y vosotros estaréis tranquilos. La palabra tranquilos. ¿Tú piensas que el pueblo descansó después de ver eso? Cuando Moisés le dijo, no se preocupen, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Yo quiero pensar que el pueblo se sintió en paz ya cuando estaban del otro lado. Como los niños de antes, sacándole muecas de qué lado a los soldados romanos. Sí, A ya los hasta egipcios. ya hasta que llegamos del otro lado, ahora sí, ya, Ahora sí, ya. ya felices. Tenía razón Moisés. Respira, sí, exactamente. Tenía razón Moisés. Moisés tenía razón, este hombre. Moisés es sabio. Perdóname, Moisés, no. Exactamente, pero ya hasta después. Ya hasta después. Y fíjate, el Salmo 121, y ahorita me lo ganaste, mi hermano, te lo dijiste, Padre A Santo. ver, dígalo, varón, se vale. Miramos donde dice el salmista, hermano, si lo tienes, te lo agradecería. Varón, Salmo necesitamos 100. traer al siervo. Que es bueno para la Biblia. ¿Salmos qué? Salmo 121. 121 dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Amén. Miramos el salmista, este salmista que dice, alzaré mis ojos a los montes. Se dice el siervo, voy a ver a los montes. ¿De dónde va a venir mi socorro? Tú te paras y tú miras hacia el cielo, como ahorita que yo estaba ahí con mi carro, y miraba y yo decía, ¿quién trae una extra? ¿Quién trae una bomba para echarle aire a mi carro? Pero este salmista dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Pero con lo mismo, el salmista reacciona y se acuerda y dice, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¡Wow! ¡Qué convicción de aquel hombre! Aquel hombre, yo quiero imaginar que aquel hombre ya había experimentado muchas cosas. Miramos cómo el salmista dice, alzaré mis ojos a los montes, y se hace una pregunta, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y reconoce que viene de Jehová. Muchas veces no sabemos a dónde correr ni qué hacer. Nos ahogamos en los problemas, pero es tiempo que se los entreguemos a Dios. Adiós. Es tiempo de que el problema, es tiempo de que la circunstancia en la cual tú estás viviendo, la circunstancia la cual te ha orillado probablemente a alejarte de Dios, probablemente a retirarte un poco de Dios, vuelvas a reconocer, wow, espérate, mi socorro no viene de parte del pastor, mi socorro no viene de parte del evangelista, mi socorro no viene del rabacucu, no, mi socorro viene de Jehová. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra.
Ya es momento de que como iglesia despertemos y nos demos cuenta de eso. Porque queremos nosotros como iglesia, lamentablemente, muchas veces queremos que el pastor lo solucione. Amén. O el hermano me ayude. Que el evangelista ore para que mi problema se solucione. Amén. Socarrón, ora tú. Aleluya. Humíllate delante de Dios para que Dios te pueda bendecir, para que Dios te pueda dar, para que Dios te pueda enseñar. Amén. La preocupación es una forma de orgullo, lamentablemente, hermano, ya que se entiende que uno mismo se encargará de ciertos asuntos. Me ayuda a buscar primera de Pedro, hermano. De ciertos asuntos, en lugar de dejárselos y de confiar en Dios. ¿Pedro qué? Primera de Pedro, capítulo 5, verso 7. 5, 7, amén. Amén. Se encargue de ciertos asuntos en lugar de confiar en Dios. Como cristianos debemos de confiar en Dios, en que Él se hará cargo como Padre. Él tiene cuidado de los suyos. ¿Qué dice primero de Pedro? 1 Pedro 5:7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. O sea, todos tus problemas. Toda la situación todas difícil. las circunstancias, lo que tú estás pasando, lo que tú estás viviendo. Usted me preguntaba, ¿y dónde dejaste tu carro? Ay, lo dejé en la máquina. y luego, ¿qué les vas a hacer? Ay, no sé. Dios dirá. Dios dirá. Amén. Dios Amén. dirá. Dios. Porque imagínate, varón, si te hubieras puesto o enfocado en el problema, ¿dónde estuvieras? Ahí estuviera ahorita. ¿Se hubiera solucionado el problema? No, porque muchas de las veces eso es lo que platicamos al principio. El problema detiene la meta en que uno tiene marcada. De hecho, por eso me acordé de este texto. Ajá. Porque ese texto no lo tenía yo aquí agregado, el de primera de Pedro. Pero dije, no, ya. Dije, ya me acuerdo. Inspírate, varón, inspírate. No, hermano, porque si no. ¡Habla! Ahorita se consume este lugar, no, dijo. No, varón, deja que salga yo primero. Va a decir Mateo, no, yo también voy a salir. Amén. Entonces, la preocupación es una forma de orgullo. Cuando tú dices que tú puedes, cuando tú estás preocupado en exceso por algo, tú no le estás dando su lugar a Dios. Tú no le estás dando el lugar que Él merece, el lugar. ¿Qué dice la palabra? Traed vuestras cargas a mí. Venid a mí todos los que estéis cargados y cansados, que yo los haré descansar. Pero no lo podemos entender. No podemos entender. Queremos cargar nosotros con ese peso. Amén. Aquel peso que Dios ya llevó a la cruz del Calvario, que Jesucristo llevó a la cruz del Calvario. Amén. Por eso dice el texto, echando toda vuestra ansiedad, todas nuestras cargas a Él. Y pues sí, todo eso, como te decía en el principio, no todo es desierto, no todo es problema, no todo es situación difícil, no todo es enfermedad, no todo, amén, es tristeza ni desesperación. Siempre va a haber gozo. ¿Por qué? Porque cuando Dios obra a tu favor hay bendición, se toma un respiro de alivio y la tristeza se convierte en gozo y tu alma descansa. Lo podemos ver ahí en el texto que decías, que Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¿Qué le dijo Moisés al pueblo? Entonces, pueblo, no se cruzamos el mar, ya nos evitamos el problema del faraón, entonces esténse tranquilos. ¿Por qué? Porque ya vieron cómo Dios peleó por vosotros y así va a seguir peleando por vosotros todo ese transcurso del camino. Siempre. ¿Por qué? Porque es necesario que nosotros sigamos confiando en Dios. Yo quiero pensar que ahí el pueblo, varón, tuvo tranquilidad. Aparte de eso, todos celebraron, tuvieron gozo. ¿Por qué? Porque a partir de ahí, ya cruzando el mar, ya vieron verdaderamente su libertad. Sí. Verdaderamente, ya vieron su libertad. Una cosa es de que sean libres y otra cosa que Egipto haya salido de ellos, ¿verdad? No, queriendo, ese es otro tema, pero ellos queriendo tal vez ya dejar a un lado las viejas costumbres que manejaban, que ellos estaban acostumbrados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque emprendían una nueva vida, y así es nosotros como cristianos. Hay personas que no cambian de la noche a la mañana.
llevan un proceso, y parte del proceso es lo que nosotros estamos hablando, es confiar en Dios. Por eso aquellos que nos escuchan por las diferentes plataformas digitales, que nos ven hablando de este tema, no desmayen, no piensen que el desierto que tal vez hoy están pasando no va a dejar de pasar. No, el día que ustedes logren cruzar el desierto, logren cruzar el mar, logren vencer todo eso, va a venir gozo, paz, tranquilidad a su alma, y Dios los va a bendecir de la manera en que ustedes esperen que los bendiga. Por eso el tema se llama continúa con la marcha, no te detengas. Más bien que nada te detenga, que tú sigas adelante en el blanco, en lo que tú has puesto tu mirada, que es Jesucristo, la vida eterna. Tú sigas caminando. Tú que tal vez dices, no, pero es que ya estoy desanimado, ya no voy a ir a la iglesia. No, congrégate, busca a Dios, porque es el único que puede tener solución a tu problema, tal vez a tu ansiedad, a la desesperación de espíritu. Solamente en Él podemos descansar. Por eso Moisés le dijo al pueblo, no se preocupen, porque Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Ahora nosotros nos queda echar nuestra ansiedad solamente sobre Él. Amén. Y la solución número 4, por último. Ya por último, para... Solución, mirando la mano de Dios. Ese es lo más bonito, yo creo que podemos, el alivio, exactamente. Lo que todos necesitamos. El tiempo de Dios, se podría decir, porque nosotros como humanos quisiéramos, como te platicaba yo, la situación que me encontraba con la salud de mi hija. Yo quería que, somos hijos de Dios, que Dios lo resuelva de la noche a la mañana, sin saber de que hay un proceso detrás de ello. Y cuando tú miras la solución, como dice el punto número 4, y ya miras la mano de Dios verdaderamente, ahí es donde tú encuentras la tranquilidad, la paz que tú buscabas. Es como les repito nuevamente, tú tal vez estás viviendo una situación difícil hoy en día, tal vez la ansiedad, tal vez la desesperación, el estrés de tu vida cotidiana te está orillando a apartarte de Dios. Esfuérzate. A Josué se le dijo, esfuérzate, sé valiente, no temas, no desmayes. Pero desafortunadamente el temor, el problema, la desesperación, todo eso nos lleva a debilitarnos, porque eso debilita la fe, si nosotros no estamos bien fundamentados. Amén. Dice Pedro, Éxodo 14, en su verso 15 y 16 dice: entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y dividiéndolo, y entren los hijos de Israel por el medio del mar en seco. He aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. O sea, Dios le está diciendo a Moisés. O sea, no tan solo vas a pasar por el mar, no tan solo te voy a librar, sino que Faraón va a conocer quién soy yo. ¿Quién verdaderamente? ¿Quién? Pero fíjate, primera de Pedro, ahorita leímos primera de Pedro 5:7. 5:7, amén. Pero fíjate lo que dice el 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuera el tiempo. ¿Qué es lo que necesitamos esperar? El tiempo de Dios. ¿Es difícil? Sí, es difícil. ¿Cuesta? Claro que cuesta, demasiado. ¿Dudas? Muchas. Tus ojos siempre ven lo contrario. Exactamente, pero cuando llega el tiempo de Dios, agárrate. Las cosas cambian. Era lo que te decía, cuando llega el tiempo de Dios, y ya cuando Dios obra a tu favor, hay bendición, te toma un respiro de alivio, ya tu tristeza se convierte en gozo y tu alma descansa. Ya todo ello viene a solucionar eso. Es como volvemos a recordar la vida de Job. Job, después de haber pasado el proceso, dijo Job, ¿acaso no recibiré también lo malo de Dios? ¿Por qué solo lo bueno? Después de ello fue bendecido al doble, al triple. Fue bendecido Job. Si tenía 10
7 hijos y 3 hijas, creo que le dieron como 30. Amén. Fue bendecido al doble, al triple, grandemente. Y muchas de las veces nosotros vemos el problema y no vemos la bendición que hay detrás del problema. Amén. Por eso, sigamos adelante, varón. Caminemos, marchemos sin detenernos. Sin detenernos. Dios te va a bendecir con tu carro, con tu llanta, y tú contarás el testimonio aquí para que los hermanos vean, crean, aumenten su fe, cómo Dios obró en la tarjeta de crédito. Aleluya. Vamos al atajo. Con una nueva atajo, aleluya. Gloria a Dios. No, que sigamos adelante, que Amén. todo ello, que no todo es tristeza, no todo es desesperación, no todo es problema, también hay bendición de parte de Dios. Amén. Entonces nos despedimos de este programa, esperamos y haya sido de bendición para tu vida. Dios le bendiga. Reciban un cordial saludo de parte de nuestro pastor, el pastor Severino de León. Un saludo de parte de nuestro hermano Obed, nuestro hermano Mario y nuestro hermano Naín. Dios les bendiga y hasta la próxima. El camino no termina aquí. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Caminando con Jesús. Caminando con Jesús. Esperamos en la iglesia Jehová es mi pastor en Granjas del Desierto 11768 para alabar juntos al Rey. ¿Necesitas oración? Marca ahora al 656-174-7307. 656-174-7307. No olvides escucharnos en cualquier momento en Spotify como Shekinah Podcast 95.1 FM y en YouTube como Shekinah 95.1 FM. Mario, Obed y Edgar se despiden recordándote que lo mejor de Dios está por venir. Hasta la próxima.